Y no en balde, Luis, no en balde es que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una aprobación de más de 70%, que es 6 o 7 puntos más de lo que López Obrador tenía al final de su primer año de mandato. Yo siempre he tenido la duda si les dan como una lista de los temas que decir. Hernán, es que se parece mucho lo que tú has dicho a lo que han dicho otros actores de la 4T casi que en el mismo orden. O sea, citan el coeficiente Gini, hablan de todos estos avances y siempre cierran con que la popularidad de Claudia Sheinbaum es muy alta. Yo solo pregunto, pues es que me da como curiosidad porque hazte de cuenta que pareciera como un guión, pues, o sea, siempre empiezan con lo de Gini y acaban con la popularidad. No traigo ningún guión, Luis, y me parece... No, yo solo pregunto. Un poco injusto de tu parte que pienses que ya, yo sigo... Ya te vas a victimizar. ¿Tú sabes eso también quería yo preguntártelo, porque luego siempre... El comentócrata Luis Cárdenas entrevista a Hernán Gómez con respecto al informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo cual se torna un tanto difícil y ríspido, ya que entre bromas, risas y demás, pues se ponen un poco serio en términos de descalificaciones y hasta insultos. Juzga y opina. Dale, Hernán, ¿cómo viste este primer año de gobierno? No sé qué te imagines, mira, Luis, yo creo que la gestión de Claudia Sheinbaum es bastante buena, me parece que pasa con una muy buena calificación. Yo creo que los datos que trae el informe, hay muchos datos muy positivos, digo, mucho ya lo sabíamos, porque pues esta 4T informa todos los días e informa demasiado y hasta de más, pero creo que la reducción de la pobreza es un dato hiper relevante que obviamente pues muchos no dimensionan, pero es muy importante, y a mí me dejó muy impactado. Yo no había visto este dato del coeficiente de Gini, que es la manera en la que se mide la desigualdad, donde según está diciendo la presidenta, digo, no he corroborado estos datos, pero supongo que no está mintiendo, México es hoy el segundo país con menor desigualdad en América después de Canadá. ¿Te das cuenta de eso? O sea, menos desigual que Estados Unidos, o sea, eso es un logro que creo que no estamos viendo y es un avance importantísimo en un país que tradicionalmente México fue, no hay que olvidar esto, de los países más desiguales del mundo. Entonces, a mí esto me parece muy relevante. Y luego digo, me puse a ver las reformas, viste que ella al principio de su informe enlista las 19 reformas constitucionales más importantes. La verdad, Luis Cárdenas Palomino, estoy de acuerdo en la mayor parte de ellas. Obviamente no en la reforma judicial, yo he planteado mis críticas a esa reforma, pero cuando ves las reformas, o sea, hay en general, creo que todas, o yo diría el 70% de estas reformas creo que son muy, pero muy positivas en materia social, de garantizar derechos, por ejemplo, el tema de los trenes, el tema de recuperar a Pemex y a CFE como empresas del Estado mexicano, en fin, no me gusta la desaparición de los órganos autónomos, eso sí, no me gusta, pero digamos, yo creo que el informe trae datos muy relevantes y no en balde, Luis, no en balde es que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una aprobación de más de 70%, que es 6 o 7 puntos más de lo que López Obrador tenía al final de su primer año de mandato. Yo siempre he tenido la duda si les dan como una lista de los temas que decir. Hernán, es que se parece mucho lo que tú has dicho a lo que han dicho otros actores de la 4T casi que en el mismo orden. O sea, citan el coeficiente Gini, hablan de todos estos avances y siempre cierran con que la popularidad de Claudia Sheinbaum es muy alta. Yo solo pregunto, pues es que me da como curiosidad porque hazte de cuenta que pareciera como un guión, pues, o sea, siempre empiezan con lo de Gini y acaban con la popularidad. No traigo ningún guión, Luis, y me parece... yo solo pregunto. Un poco injusto de tu parte que pienses que yo sigo... Ya te vas a victimizar. ¿Tú sabes eso también quería yo preguntártelo, porque luego siempre parece que se victimizan. O sea, cuando les preguntan algo así, siempre la respuesta es que son víctimas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a capítulo 1 de la Nota MX. El día de hoy, 4 de septiembre del 2025, seguimos trabajando para llevar las notas más relevantes hasta tus dispositivos. Gracias por estar con nosotros. Estas interacciones que se tienen en los diferentes programas de las barras de televisión en los medios tradicionales, en donde pues parece que son entrevistas, pues ya no lo son, ya netamente son debates entre el invitado y el cronista, el comentócrata, el periodista, bueno, el nombre que quieran ponerle, ese es más que suficiente bueno, y que cada quien lo juzgue. Pero sí sucede que cuando
hay un enfoque diferente al que ellos tienen la línea o al sesgo político que ellos tienen, pues empieza una confrontación, y no así cuando llega un perfil dentro de la política o un opinador de política que es afín a sus intereses, a su sesgo político y a la línea que ellos tienen. Porque ahí sí son entrevistas, las famosas entrevistas a modo. En este caso, tenemos todos claro que Hernán Gómez pues es un colaborador en los espacios recurrentes de Luis Cárdenas. Sin embargo, no deja de ser una persona ajena, digámoslo así, al programa o incluso a los intereses del comentócrata en este caso, o de la misma cadena de medio tradicional o convencional. Entonces, pues, al parecer hay un buen humor entre ellos, hay una buena vibra, pero bien dicen que, pues, entre risitas y bromas se empiezan a pegar fuertemente y se empiezan a calentar. Fíjense, empieza a decir con Hernán acerca de los datos que los ve él muy positivos del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, su primer informe, y destaca pues la reducción de la pobreza, México el segundo país con menor desigualdad en América, solo abajo de Canadá, incluso por encima de su emperador, ¿no? Que es Donald Trump, y del país más hermoso, el país de las maravillas, que es Estados Unidos. Lo cual pues obviamente a gente como Luis Cárdenas, que quieren la invasión de Estados Unidos en México y en todos los países que no pertenecen a ese orden, pues le empieza a calar, ¿no? A calentar. Porque dice, no, ¿cómo? Estados Unidos. Pero bueno, y también habla acerca, Hernán, de las 19 reformas constitucionales, las más importantes que ha habido en este primer periodo de la doctora Claudia Sheinbaum, su primer año, y también, pues, con ese equilibrio y ese balance que debe de caber y en la prudencia de las personas, pues no todo es bonito, es bueno, y eso es solamente para los fanáticos, para los que tienen esa fe ciega y que no tienen tantito espíritu crítico o no les da para criticar un poco a lo que son afines. Y dice Hernán Gómez Bruena, dice, no todas las reformas constitucionales pues son buenas, ¿no? Dice, sin embargo, 70% de las reformas son muy positivas. Y destaca que pues a él no le agradó la parte de la reforma al Poder Judicial, no a la desaparición de los órganos autónomos, en donde pues sí los cerraron, esos órganos autónomos, pero los centralizaron a entidades gubernamentales. Ok, ya no son autónomos al 100%, pero sí continúan haciendo el trabajo. Es muy importante aclararlo porque hay que decir que, por ejemplo, lo que hacía estos del acceso a la información y todo eso, están dentro de organismos de gobierno, se sigue haciendo el trabajo, pero ya no descentralizado por el tema del despilfarro de los recursos. Y cierra Hernán hablando acerca de la aprobación de más del 70% de la doctora Claudia Sheinbaum, en donde él destaca que son 6 o 7 puntos más de los que el expresidente López Obrador tenía al cierre del mismo periodo, es decir, después de su primer año de gobierno, lo cual está pues más que acreditado con números de encuestas o de la mayoría de las encuestas. No vamos a desdeñar a nadie ni a decir que unos son mejores otros. En la gran mayoría de las encuestas, en el 80% de las encuestas que se han hecho y que se han publicado, pues la doctora Claudia Sheinbaum sale con un 70% o más del 70% de aprobación. Y empieza a tirarle Luis Cárdenas. No, pues al parecer ustedes siempre empiezan con un medidor y siempre cierran con la aprobación de la doctora. Parece que les dan una lista a todos ustedes de los temas que deben de decir. Siempre cierran con la popularidad de Sheinbaum. Hasta parece que traen un guión. Y pues le empieza a decir Hernán Gómez, no sé si en serio o en broma, le dice, oye, no, a ver, tampoco me descalifiques, no me insultes. Y luego le rebate, ya te vas a empezar a victimizar. El guión es el de ellos. El guión es el de ellos, es el de descalificar los datos contundentes que ahí están. No es algo que haya inventado el gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Hay 19 reformas, hay una crítica a algunas reformas que pueden ser debatibles o no, pero que a Hernán en este caso pues no le agrada. Y él lo dice muy transparentemente. Sin embargo, este cuate pues dice que parece que todos traen un guión. Y que cuando me dice todos traen un guión, pues claramente se refiere a los que no pertenecen a su sesgo político, que es de la derecha y ultraderecha, que pide la invasión de Estados Unidos a México. Pero eso no es todo, porque vamos a continuar viendo y les pido que juzguen y opinen. Esto no se ha acabado. Continuamos. No, es más, te voy a comentar algo. Me llamó mucho la atención y paso al siguiente punto. Traigo aquí la lista, no que no traes guión del lunes. Me parece muy relevante
cómo se repite este fenómeno que veíamos con López Obrador, donde ¿Cuál? la popularidad presidencial es muy alta, porque no creo que sea la única medida, de hecho paso a este punto. Pero luego cuando ves desempeño en economía, corrupción y seguridad pública, bueno, y combate al crimen organizado, la calificación ha venido empeorando bastante de abril a agosto. Y me llama especialmente la atención, Luis, el tema corrupción. En abril, 52% de las personas apenas, que no es poco, pero bueno, decían que íbamos mal o muy mal en el combate a la corrupción. Ahora ya es 73%. O sea, yo creo que los escándalos de gente de la 4T y las cosas que hemos visto en los últimos meses han afectado a la percepción del gobierno en este tema, que es un tema, Luis, acuérdate cuántas veces no dijo López Obrador, el principal problema de México es la corrupción. Y Claudia Sheinbaum presentó un programa muy ambicioso que presentó Javier Corral en campaña, donde parecía que se iban a hacer un montón de cosas que no se han hecho en materia de combate a la corrupción. Entonces yo creo que ahí está una asignatura pendiente importante. La economía pues tiene que volver a crecer, porque ahora imagínate tú estos datos que mostró Claudia Sheinbaum en el informe, si nuestra economía estuviera creciendo al 3 o al 4% anual. Wow, bueno, estaríamos de maravilla. O sea, eso es lo que falta en México, volver a crecer a tasas importantes, a tasas significativas, porque al final eso es lo que puede reducir la pobreza de una manera mucho más, con un impacto mucho mayor, ¿no? Bueno, lo que sí es que creo que hay muchas cifras alegres. Creo que al final hay que esperar a contrastes reales, contrastes con otro tipo de expertos que van a criticar finalmente todos los seguidores de la 4T, que van a tratar de desacreditar, pero que vale la pena escuchar. La economía es un asunto complejo. Creo que los datos son particularmente materia de análisis. Qué bueno que con bombo y platillo empecemos con que ya no hay desigualdad, con que bombo y platillo empecemos con que ya hay 10 millones de pobres menos. Entendamos que en este país 5,000 varos al mes, querido Hernán, es dejar de ser pobre. Entendamos también que en este país el índice Gini, como se está presentando, se mide muy de acuerdo a las declaraciones de ingresos dentro de una economía formal de la cual pertenece muy poca parte de toda la cadena productiva de este país. Y empecemos a sentir el pulso más allá de las encuestas que cada vez son más y más cuestionables. Yo no cuestiono las del Financiero, ni las del Universal, ni las de Heraldo, ni las de Encol, ni las que tú quieras. Ahí están, hombre, son fotografías, son fotografías. Sí, quieres, está bien, pero son fotos, querido Hernán. O sea, al final hay muchas otras cosas detrás de todo esto, que es la percepción de la calle. Y pues hay que esperar, ¿no? Hay que ir viendo. Para muchos fueron números demasiado alegres, para muchos es una realidad que no necesariamente se apega al día a día, pero pues yo te veo ahora sí que muy contento. No tendrías por qué no estarlo. Creo que a la presidenta la verdad es que sí le ha ido mejor de lo que muchos pudiéramos habido esperar, ¿eh? Y no, yo no soy un anti-Chairo, ni soy un anti-4T, Hernán, pero... ¿No eres un anti-Chairo, Luis Cárdenas? No, te tengo aquí en el programa. Yo digo que empecemos por ser un poquito más sinceros, ¿no? Porque sí, no, sí a lo ver, eres. Si estás en el programa... No, bueno, es tu, no, pero a ver, mira, cuota de tolerancia. Ándale, la cuota. Para mostrar que eres tolerante. Pero yo mira, pensé Luis, que eras cuate, pero eres cuota. Oye, a mí me impresiona que no puedas ver avances relevantes. O sea, es cierto, el crecimiento económico estimado... En esta segunda parte del debate que tuvieron Hernán Gómez y Luis Cárdenas, continúa bajo la misma línea, ¿no? Cuando Hernán retoma la parte de los datos, le dice o le responde inmediatamente, no, que no traes guión. Otra característica de los que apoyan al PRIAN, a la derecha y que quieren la invasión de Estados Unidos: interrumpes. No te gusta lo que te están diciendo después de que participaste, interrumpes. Chequen esas características esenciales: la violencia, las descalificaciones, los insultos y las interrupciones. Váyanle sumando. Menciona Hernán acerca de los desempeños de la economía como algo negativo, que no ha sido de lo mejor el desempeño de la economía por el crecimiento económico que ha habido, la corrupción y el tema de pues, la falta de seguridad pública, en donde destaca que la calificación empeoró de abril a agosto, ¿no? En términos de cifras reales, y que ahí están, y que son cifras del mismo gobierno.
También ahonda con respecto a los escándalos de la 4T que han afectado, lo de los famosos viajes y que en la Casa de Noroña y todo eso, que es la retórica de la derecha y sus medios comprados con sus comentócratas que han hecho un escarnio terrible. Y por otro lado, a los prianistas, pues ni con el pétalo de una rosa los tocan cuando existen esos excesos, pero todos sabemos la raíz de ese problema. Y habla Hernán acerca de que AMLO, pues lo había comentado el tema de la corrupción, ¿no? Que es el mayor problema que se tenía en el gobierno y que se sigue teniendo, porque no se va a arrancar de raíz. No se va a arrancar de raíz, va a llevar tiempo. Si piensas un poquito, los problemas centrales del país no se pueden eliminar de un día para otro. Uno muy sencillo en términos de economía, la afectación que tiene lo del Fobaproa, que es algo que nos sigue pegando y que seguimos pagando. Afecta a la economía porque todos los años se tienen que destinar recursos para pagar intereses y parte del capital de ese fondo, o de ese robo que hizo Ernesto Zedillo con lo del Fobaproa para beneficiar a unos cuantos y que los demás lo pagáramos. Entonces, no se puede eliminar de un día para otro. Es falaz, es tonto llegarlo a pensar. Igual, la corrupción es enteramente lo mismo y la seguridad pública peor aún, porque es lo que trajo Felipe Calderón desde el 2006, que ya venía arrastrándose, pero él lo empeoró. Y cierra Hernán diciéndole, pues bueno, imagínate si no está con esto, que hay que destacarlo, pero también lo positivo en términos de las reformas, de más de 13 millones que han salido de pobreza y algunos otros índices que se han mejorado, como los salarios, entre otras tantas cosas. Si nuestra economía creciera del 3 al 4%, con los datos que ya se tienen, aún con los problemas que ya también él los destaca, si tuviera este crecimiento seríamos, estaríamos por las nubes. Y con un crecimiento del 3 al 4, pues todo esto sería fantástico. A lo cual, pues, ya sabemos cuál iba a ser la réplica normal, la reacción normal de Luis Cárdenas. Y empieza con la descalificación, ¿no? No, pues sí, hay muchas cifras alegres, hay que esperar los contrastes reales, contrastes de expertos. Me imagino que se referirá a él mismo como experto, porque pues escuchar a Aguilar Camín, escuchar a Jorge Romero, a Ricardo Anaya, a Lili Telles, que la secundaria terminó y la prepa ya también se dice que tampoco la terminó, pues yo no veo a esos expertos. De verdad yo no los veo. O al expresidente del IFE, Lorenzo Córdoba también, que pues de experto pues yo no le veo nada a ese cuate, pero pues así están ellos, ¿no? O al que dijo que iba a acabar con el COVID en 3 días, creo, o en 3 semanas, el tontito ese del PAN, que no recuerdo si fue Triano o quién fue el que salió a decir cuando estaba el COVID que él en 3 días o en 3 semanas acababa con el COVID. Esos son sus expertos, ¿no? Pero claramente se cura en salud, Luis Cárdenas diciendo... seguramente los van a criticar y los van a desacreditar todos los seguidores de la 4T. O sea, cuando utilizan eso los seguidores de la 4T, dan a entender que somos zombies, que somos gente que no piensa. Pero démonos cuenta cómo son sus ataques, sus descalificaciones, y que hay que responderles de la misma forma, pero con mayores argumentos y mayores datos. Y empieza también con el tema de la economía es compleja, los datos son materia de análisis, y ustedes con bombo y platillo anuncian que hay menos pobres. A ver, sí, será muy compleja la economía, hay que estudiar economía, hay que ser economista para entender, pero no hay que ir tan lejos para ver si está mal o no la economía. ¿Y qué lo dice el bolsillo de los mexicanos? Así de sencillo, la canasta básica. Si hoy día a una persona le alcanza para la canasta básica en el mes con lo de una beca, se está combatiendo la pobreza. No son números alegres, hay una mejora en la economía de las personas. Que los datos macroeconómicos, todas esas cosas que sí son relevantes para un país en general, es una pavada, es una tontería para el día a día de las personas. Pero él desdeña que con 5,000 pesos ya no eres pobre. Y lo da a entender así como con desprecio, ¿no? Pues claro, para alguien que se embolsa cientos de miles de pesos, y no es que hasta millones mensuales, por atacar y atacar todos los días, que es para lo que lo pagan y lo subsidian los gobiernos, y lo subsidiamos los mexicanos porque está trabajando en un medio público o que tiene una concesión pública, pues claro que se le van a hacer pocos 5,000 pesos. Pero pregúntale a la gente que come huevito, que come de vez en cuando carne, si no es la gloria esos 5,000 pesos que le alcanzan para comprar su canasta básica. Pero así son estos de derecha que descalifican, entre bromas y risas, lo hacen muy en serio. Y ya empieza a hacer su cierre con, pues sentir el pulso de las encuestas que cada vez pues son más dudables, Son más dudables. Esas encuestas que ellos mismos aplaudían,
en donde decían que el año pasado esta Xochitl Gálvez iba a ganar por 8 puntos o 10 puntos, terminó siendo paliza de más de 30 puntos. Pero pues bueno, son sus mismas encuestas las que ellos mismos desdeñan y que después manipulan para crear una percepción diferente en las personas o manipular a las personas. Y habla de que los números son cifras alegres y no reales. Señor, 2 más 2 son 4. Hay que dejarle claro eso a la derecha ignorante. 2 más 2 son 4. Y 3 por 3 son 9. No son cifras alegres. Las matemáticas son universales y es lo único o lo más real que podemos tener, como el día y la noche. Lo que usted quiere decir es que las opiniones que ustedes vierten son las verdaderas, las reales, y no los números que son 2 más 2 son 4 y que son universales. Pero pues bueno, ya estos cuates no hay mucho para dónde hacer. Si dice, no soy anti-Chairo, te tengo aquí en el programa. Y pues claramente Hernán se burla de él y dice, no eres, eres lo que le sigue al anti-Chairo. Tú por ti nos crucificarían, como algún día este tal Moreno, disque escritor, dijo que si por él fuera todos los morenistas los quemaban leña verde ahí en el Zócalo de la ciudad, ¿no? Y le responde con mucha claridad Hernán Gómez, le dice, lo haces para mostrar que eres tolerante, ¿no? Y que la verdad, a mí me impresiona que no puedas ver los avances o algunos avances relevantes. Este cierre de Hernán Gómez con todos los datos que le comenta y le menciona a Luis Cárdenas, pues simple y sencillamente me hacen recordar una frase que se le atribuye al escritor Mark Twain, que dice, ninguna cantidad de evidencia persuadirá a un idiota. Eso es lo que la derecha representa. No hay evidencia alguna que les convenza de su fe ciega al odio, al desprecio, a la desacreditación de los que no son iguales que ellos. Si el video les gustó, por favor suscríbanse, es bien importante, ayuden a crecer la comunidad, dejen su like, dejen su comentario, nos vemos la próxima, chao.